Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, es un gusto estar hoy a la tarde con todos ustedes en esta nueva charla que se viene a llamar Ciclos de Charlas ADAU en tiempo de pandemia. Les cuento muy brevemente que la misión de ADAU es promocionar el deporte en el ámbito universitario del país y del extranjero. Esto promueve el bienestar de los estudiantes y graduados de las diferentes universidades que son miembros de la ADAU. Hoy más que nunca queremos estar cerca de todas estas universidades miembros, sus alumnos y el público en general, y es por eso que los jueves estamos organizando a las 18 horas un ciclo de charlas. La de hoy es un gusto para nosotros, se llama Creatividad del cerebro del deportista, y la charla de hoy, al igual que las charlas de Bueno, los jueves anteriores, están a cargo de la comisión académica de la DAU. Lo que, bueno, me gustaría decirles es que la charla de hoy busca acercar información, sobre todo en el ámbito deportivo, para conocer cómo funciona el cerebro y cuáles son los resortes para tomar algunas decisiones creativas. Va a participar de esta charla el doctor Claudio Javier Goncalves, que es abogado, secretario de Deportes de la Universidad de El Salvador, presidente de la DAU, expresidente del Club Argentino de Ajedrez, y el profesor doctor Miguel Pagano, que es doctor en medicina, neurólogo, es director del Departamento de Neurociencias de la Fundación Barceló y fue miembro de la comisión directiva del Club Argentino de Ajedrez. Hoy es un encuentro muy especial para nosotros, estamos todos los que estamos organizando el encuentro de hoy un poco nerviosos porque es la primera vez que lo transmitimos por Facebook y contamos con la ventaja y bueno, el gusto enorme de también transmitirlo por el Facebook de una de las universidades miembros de la DAU, que es la Fundación Barceló. Desde Fundación Barceló ustedes también van a poder ver la charla de hoy y bueno, como compartimos disertante, es un gusto poder compartir esta charla con la comunidad de Barceló y con la comunidad de ADAU. Les cuento que si quieren hacer preguntas las pueden ir haciendo en los chats de cada uno de los Facebook, y sobre el final Alejandro Rebagliati, que es miembro también de del comité académico de ADAU, va a decir las preguntas a viva voz para que los disertantes las puedan ir respondiendo. Bueno, simplemente eso, recuerden hacer las preguntas en el chat. Sobre el final, Alejandro va a volver a tomar la palabra en este encuentro para poder hacer las preguntas y bueno, nos encontramos ahí nuevamente. Le doy la palabra entonces a Claudio Goncalves, que va a empezar con su exposición. Claudio, te damos la palabra entonces. bueno, bienvenidos. Quiero decirles que esta presentación que hacemos con mi amigo, el doctor Miguel Ángel Pagano, hace años que la venimos haciendo, primero en el Club Argentino de Ajedrez, en las jornadas de ajedrez y cerebro, luego en el Colegio de Abogados, en el posgrado de Medicina de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, para los alumnos en general en la Universidad de Barcelona. Bueno, Miguel va a hablar después todo explicación de cómo funciona el cerebro, el sistema nervioso, la parte científica. Yo voy a hablar más que nada de cómo piensan los que piensan, cómo pensamos todos. Esto, si bien está orientado desde el pensamiento ajedrecístico, vale para cualquier actividad. Bueno, comenzamos. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es generar nuevas ideas. En las cortes, en todos los reinos,
se generaba el ámbito del ocio para que todos pudieran pensar en del reino. Entonces, si la creatividad son las ideas, primero vamos a aclarar qué es una idea. Primero está la nada, algo tan tangible como el infinito y tan presente como el no ser. Y emerge eidón. Eidón, que es idea en griego, o sea que la idea es algo que se oculta o se encuentra en la mente, sin entrar en la vieja discusión entre qué es cerebro y qué es mente. Bueno, en este caso vamos a unificar. Entonces, las ideas es lo más maravilloso, es lo que lleva a concretar ese proceso. Vamos a analizar. Vamos a ver algunas ideas. Bueno, cuando Arquímedes dijo eureka, científicamente encontró el concepto de la flotabilidad en física, ¿no? El general romano Escipión, que fue el hijo del vencido en Canas, cada vez que hablaba en el Senado terminaba diciendo: hay que destruir a Cartago. Y finalmente Aníbal destruyó Cartago. Ahora, conociendo el final de la historia, es fácil, pero cuando nace la idea no hay nada, y concretarla tiene sus dificultades. Colón, todo el periplo de Colón para descubrir un lugar lejano que, bueno, hoy es América. Las peripecias de Suez para hacer el canal que unió el Mar Rojo finalmente con el Mar Mediterráneo. O von Braun, que creó los cohetes y después de terminar la Segunda Guerra Mundial fue a Estados Unidos a trabajar en la NASA y llegó a la luz. O Gandhi, que le dijo al Imperio Británico: retírense, y se obtuvo la independencia de la India. Fleming, con la penicilina, que cambió la historia de la medicina. Walt Disney, que de un pantano hizo Disney World, o Disneylandia también. Y Kasparov, de chico, se propuso ser campeón mundial y lo logró. Y hay muchísimas ideas fáciles, ideas difíciles. Todos los días tenemos ideas en nuestra vida doméstica y hay ideas a corto plazo, a largo plazo. Pero las ideas hay que valorarlas mucho, porque si no tenemos la idea, no podemos hacer una idea. Si no tiene acción, es una utopía, queda guardada. Pero si una idea la trabajamos, la ponemos en acción, estamos cada día más cerca de hacer la realidad. Pero no hay que dudar, hay que tener confianza. Como decía el Martín Fierro, más que el facón y la lanza, puede en el hombre la confianza. Sin confianza no podemos avanzar. Pero en el proceso de tener la idea a concretarla, hay que insistir. Esta foto del hombre empujando la piedra es la resistencia que hay, la resistencia burocrática, resistencia
de otras personas, los que se oponen a la idea. Recordemos que Temístocles en Grecia, antes de la invasión de Jerjes, quería construir 200 barcos para una ciudad que estaba acostumbrada al ejército terrestre, a los hoplitas. Y sin embargo, gracias a su idea y su tenacidad para que le apruebe la construcción de 200 barcos, Grecia salvó, Occidente se salvó de los persas y obtuvo la victoria en la batalla naval de Salamina. ¿Ustedes creen que fue fácil para Temístocles? Bueno, él insistió, hay que insistir. Y por último, visualizar, o sea, la quinta esencia de poner una idea en práctica es confianza, insistir y visualizar. Visualizar es imaginarse la idea concretada, pero con detalle, hasta si fuera posible en colores. Cuanto más concreta se ve la idea, van a ser mejores los resultados. Ya que somos una institución de deportes, quiero decir, cuando los deportistas salen a reconocer el campo, no van a percibir el olor del pasto. Están haciendo ejercicios mentales de entrenamiento y visualizan jugadas exitosas, goles y otras que han entrenado. O sea que la visualización no es algo de brujas, no es magia, no es ocultismo. Es un ejercicio racional, un ejercicio que hoy en día se utiliza mucho para la fortaleza mental del deporte también. Bueno, la pregunta es, ¿pero quiénes pueden lograr la idea? Todos podemos. Daniela, te pido que pases una placa. Todos podemos lograr la idea. Aquí está la foto de Mohamed Ali, Cassius Clay, el campeón mundial de boxeo de todos los tiempos, con su frase que usa la empresa Nike, nada es posible, todo es posible. Bueno, cuando él era chico, le robaron la bicicleta y la madre le dijo, pero ¿cómo no la defendiste? ¿Cómo no defendiste tu bicicleta? Eso lo marcó y lo llevó a querer pelear y fue una marca que, bueno, después fue un gran campeón. O sea que todos podemos llevar a lograr, si nos proponemos, la idea que tenemos. Hay un proverbio oriental que dice, lo único que no cambia es que todo cambia. O sea que hoy, cuando uno está en... Bueno, dice que los dioses acompañan a los osados. Así que tener confianza, insistir y visualizar. Pasamos al tema de los sueños y las ideas. Bueno, los sueños, ya decía Calderón de la Barca, sueños son. En cambio, las ideas, vemos que podemos trabajarlas. ¿Qué es trabajar una idea? Bueno, todas las mañanas, todas las noches, cuanto más tiempo mejor, ver la idea. Hay que anotarla para planificar. Esa idea tiene partes, ¿no? O sea, planificar es elaborar un plan. No tiene que ser hecho tomos. Puede ser algo muy simple, pero hay que tener claro. El que piensa claro, obra claro. Entonces hay que escribir cuáles son los objetivos, cuáles son los elementos que necesitamos. Una vez que tenemos los objetivos, tenemos que separarlos, dividirlos en pasos. Y cada paso requiere una tarea. Entonces, cada día
nos acercamos más a esa idea. Y voy a poner algunos ejemplos. En la época que estábamos con Miguel en el Club Argentino de Ajedrez como dirigentes, tuve la idea de crear el museo, pero estas instituciones sin fines de lucro nunca tienen recursos. Entonces se me ocurrió convencer a la Embajada de Rusia, ya que ellos valoran mucho la cultura, como cultura y deporte, el ajedrez, y les dije que ellos muchas veces habían puesto premio para un viaje a Moscú. Entonces preguntaba dónde estaba el dinero del viaje a Moscú. Y me decía, bueno, nosotros lo dimos. Claro que lo dieron. La persona viajó, se gastó, ya no está más, no quedó nada. Es historia, es un recuerdo. En cambio, un museo es algo que va a perdurar en el tiempo. Ustedes le pueden poner el nombre y además como se dio que el primer campeón mundial ruso, Alexander Alekhine, en 1927 salió campeón en nuestro Club Argentino de Ajedrez, les interesó. Bueno, no hubo que convencerlos, pero los convencimos. Entonces, esa idea tuve que anotar cuál era el objetivo, crear el museo, cuáles eran los pasos, convencer a los rusos, no les pedía plata, sino que paguen todo el material, cuál era el material que había que llevar el club. El museo se dividió en sesiones, ¿no? Llamadas estaciones, qué iba a haber en cada estación. Bueno, entonces es como hacer un trabajo práctico, como hacer un libro. Hay que ir construyendo el plan, que sería el índice del libro, y después desarrollando cada ítem. Bueno, pero hay lo que se llama el punto de inflexión. O sea, en este proceso que viene de procedere, de avanzar hacia, como en los juicios, como en las partidas de ajedrez, un principio y un final, ¿no? El momento de inflexión es el momento que no es que esté en la mitad, puede estar al comienzo generalmente o acercándose al final, cuando hay cosas que no dependen de uno. Es muy conocida la película Match Point de Woody Allen, donde el protagonista era un jugador de tenis y ahí está el ejemplo que la pelota cuando hace fleje puede caer y ser punto a favor o puede caer para el lado de uno y ser punto en contra, ¿no? ¿Quién es el que resuelve de qué lado cae? Bueno, y ahí hay un anillo que si el anillo cae al río o no cae al río, cambia la historia de la película, que se la recomiendo. Entonces ese momento decisivo, ese punto de inflexión donde las cosas se concretan o no, a veces depende de los dioses, digamos, ¿no? Más allá que uno haya puesto todo el empeño en este proceso de cristalizar la idea. Por ejemplo, en el tema del museo, prácticamente no hubo punto de inflexión porque rápidamente se enamoraron de la idea. Pero acá en la DAO muchas veces hemos tenido viajes donde por ahí los alumnos tienen que pagar una parte de estos viajes. Y bueno, si los alumnos no pagan, no hay viaje. Entonces, imagínense en un pasaje aéreo. El día fijado es el punto de inflexión. Si la gente cambia de idea o no puede, no va, el viaje no se hace. Entonces, cuando se acerca al punto de inflexión, es el momento que hay que sacar de adentro de uno el máximo de la expresión de la voluntad. O sea, la voluntad es como el yunque. Hay que golpear, golpear, golpear. Hay que
estar convencido, hay que convencer. Estando convencido uno puede convencer a los demás, hay que trabajar más que nunca. Si fuera el caso del viaje, hablar con cada uno, tener una lista de reserva de otros por si uno no va para ser reemplazado. Hay que estar encima, no dejar todo a la buena de Dios. Y ponemos algunos ejemplos. Hernán Cortés quería conquistar México. A los aztecas y no querían sus soldados quedarse. No se quieren quedar, bueno, quemó las naves. No le quedó otra. El famoso quemar las naves es como él controló el punto de inflexión. O Gillette, el que inventó la hojita de afeitar, que fue a varias empresas y les decían que no. Pero él estaba convencido y él insistía. Y en el momento de inflexión, en el caso de él, cuando decían que no, buscaba otra empresa. ¿Saben cuántas empresas recorrió Gillette? 76. Pero finalmente el producto lo convirtió en millonario. O Pistorius, el famoso atleta sudafricano que le faltaban las dos piernas y corría con piernas de metal. Él jamás dudó que iba a ser un atleta ganador y que iba a correr carreras, más allá del problema que hubo con la federación. Por eso nunca dejó de entrenar. Entonces vemos, como en el caso de Hernán Cortés, de Gillette y Pistorius, que siempre tuvieron confianza, siempre insistieron. Y en el punto de inflexión continuaron adelante, no bajaron los brazos. Bueno, hay momentos que hay una oportunidad. En la mitología se habla tomarle el pelo de la cabeza al pelado. Claro, si el pelado no tiene pelo, ¿cómo le vamos a agarrar la cabellera? Bueno, quiere decir que hay un momento que puede durar muy poco. La oportunidad puede durar muy poco. Por eso repito lo que les anticipé antes. Hay que tomar decisiones con las ideas que uno quiere concretar, cristalizar y emplear las acciones con el plan de escribir los objetivos, escribir los pasos y hacer las tareas de cada paso. Entonces, una idea sin acción es nada, es una utopía. Y una idea con acción, créanme que se hace realidad. Bueno, para ir terminando, dejándole pase a querido Miguel, elegí algunas frases inspiradoras, ¿no? La de Goethe: lo que puedas hacer o pensar que puedas hacer, empiézalo, porque la osadía contiene magia, poder y genialidad. O el ex campeón mundial de ajedrez, que tiene su libro Cómo la vida imita el ajedrez, que no es de jugadas, se lo recomiendo, un gran libro. Sin arriesgar realmente es imposible progresar. Bueno, él siempre decía, para ganar hay que arriesgar. O el célebre Winston Churchill: la actitud es una insignificancia que marca la diferencia. Si confiamos, ahí aparece la confianza, en nuestras habilidades, ellas nos recompensarán. Así que, última placa, Daniela. Les agradezco a todos, espero que les haya gustado y recuerden, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Claudio, y muy agradecido a Dau y en especial a
digamos, a mi amigo Claudio, que la preside, ¿no es cierto?, por la posibilidad de compartir con ustedes esta segunda parte de este ciclo de conferencias. Y también agradecido a Daniela Bostani del área de extensión de la Universidad de Barcelona por haber gestionado esta invitación. Por mi parte, yo voy a hacer la parte, como anticipó Claudio, lo que sería el aspecto científico. Me voy a dedicar a los aspectos duros, pero voy a tratar de que no sean tan duros, sino tratar de hacer una cosa lo más sintética y simple posible para avanzar hacia nuestro cometido. Y lo vamos a hacer en forma de algunos enunciados y algunas preguntas para ir desarrollando la idea, ¿no es cierto? Voy a hacer una compartición de pantalla para ir mostrando los slides. Y nos vamos a preguntar, en principio, y en esto invito a que todos reflexionemos, ¿no es cierto?, sobre las preguntas, si nuestras tomas de decisiones diarias, las que tomamos en el día a día, ¿en qué proporción son creativas o son simplemente tomadas por el hábito, por nuestras costumbres? O sea, si son automáticas o, como nos gusta llamar a los neurólogos a veces, son reflejas, actuamos por reflejos. Es decir, esta sería un poco la cuestión y al mismo tiempo el drama de muchas tomas de decisiones. Son nuestras tomas de decisiones enlatadas, como les gusta decir a la gente que hace programas informáticos y que tienen sus rutinas y sus subrutinas, o existe la creatividad. Y nos vamos a preguntar si es posible la creatividad. O si no, como dicen algunas escuelas, que la creatividad en realidad es una ilusión y que estamos sumergidos en un mar de reflejos, de automatismos, de hábitos, y el hecho de que algunas veces tomamos decisiones que nos parecen creativas, en realidad no lo son. Son simples transformaciones de los reflejos y en nuestra mente aparecen como creativas. Pero es como si dijéramos que ya todo está escrito y no hay nada para crear. La pregunta es, ¿será así? ¿Tiene el cerebro, el equipo como para tomar decisiones realmente creativas? Y en este sentido vamos a tratar de desarrollar la charla y de ir avanzando. Y lo primero que vamos a mencionar, bueno, cosas que seguramente muchos de ustedes ya conocen, cuáles son los elementos constitutivos del sistema nervioso, la estructura neural, y claro, la unidad más elemental que todos conocemos, por lo menos de nombre, pero en cuanto a función y fisiología todavía aún ahora tienen muchísimos misterios para todos, incluso para los investigadores. La neurona consta de ciertos elementos que son comunes a todas ellas, aunque cada una de ellas es distinta a la otra. Pero todas tienen, por lo general, un cuerpo con un núcleo. De ese cuerpo sale lo que se llama el cilindroeje o axón, que es como un cable, que termina en contactos, en botones, que se llaman botones sinápticos, donde hacen contactos con otras neuronas, y esta con otra, y así sucesivamente para crear lo que se llama redes neurales. Pero el elemento constitutivo es la neurona, que acá vemos en este esquema algo que corre a lo largo del cilindroeje, que daría la impresión como un impulso eléctrico que está corriendo a lo largo del axón o cilindroeje para contactar con la otra neurona. Y sí, y la idea no es irreal, realmente es un impulso de tipo eléctrico, aunque no es una electricidad tipo cable. Y se calcula que en el sistema nervioso, y solo en el cerebro, hay más de 100.000 millones de neuronas
cada una con su individualidad y su conexión, cada una se conecta con cientos o miles de otras neuronas. Este es el punto de contacto. Nosotros acá, yo les había señalado los botones sinápticos, ahí donde va la flecha. Si nosotros aumentamos la ganancia y ponemos la neurona que le sigue, el botón sináptico es este, y acá está el cuerpo de la siguiente neurona. Y a nivel del botón sináptico, lo que se liberan son sustancias, las llamadas neurotransmisores, que son las que contactan una neurona con otra y las estimulan a la siguiente o la inhiben, poniendo en marcha la actividad de la siguiente neurona o inhibiéndola. Esta es otra imagen donde se vuelve a ver el cuerpo de la neurona con su axón, la neurona postsináptica, y acá está el punto de unión, el punto de unión o sinapsis entre una neurona y otra, y la imagen de cómo circulan los neurotransmisores en el interior del axón y terminan siendo liberados en la hendidura sináptica para estimular a la neurona siguiente. Todo esto para tener una idea funcional, al mismo tiempo que anatómica, de cómo estas microestructuras se conectan unas con otras para establecer los vínculos. Y acá ya vemos en un nivel ya más macroscópico, podemos divisar algunas neuronas individuales, ¿sí? Pero cómo entre las conexiones de unas con otras se forman una intensísima red, donde a veces es muy difícil distinguir el comienzo de una neurona y el principio de otra. Pero, en definitiva, la funcionalidad final del cerebro, y que tiene que ver muchas veces con nuestra toma de decisiones, es tomada por la función de redes de neuronas, no por una neurona individual, sino que tienen que estar todas, cientos, miles y millones de ellas acompasadas para dirigir un movimiento, para tener una idea, como decía Claudio, y ejecutarla. Es decir, el sistema nervioso forma redes neuronales. Y viendo ya en sentido más macroscópico, acá podemos ver el cerebro en la caja craneana, recordando algunos datos interesantes anatómicos, ¿no? El peso aproximado oscila entre 350 a 400 gramos en un recién nacido, y en un adulto ya entre 1200 y 1400 gramos. Y en esa estructura que pesa poco más de 1 kilo, ahí se guarda absolutamente todas nuestras memorias, todas nuestras culturas adquiridas, ¿no es cierto? Todos nuestros hábitos, todos nuestros pensamientos están alojados en esta estructura, ¿sí? Acá tenemos otra imagen del cerebro, visto del costado derecho, donde tenemos que imaginar que todos esos neuronas con todas sus redes están sepultadas dentro de esta estructura. Son las que terminan formando esta macroestructura que acá está dibujada, por supuesto, pero esos miles de millones de neuronas están dentro de lo que acá vemos en el dibujo, ¿sí? Y una peculiaridad que acá se le ha puesto distintos colores para identificarlas, cada uno de estos sectores tienden a realizar funciones diferentes. Es decir, el cerebro no actúa en su conjunto, haciendo cada parte la misma función, como lo haría, por ejemplo, cada parte del riñón con todo el riñón, o el riñón derecho con el riñón izquierdo, o el pulmón derecho con el pulmón izquierdo. La función ahí se replica, en cambio, con el cerebro no. El cerebro tiene funciones que son incluso lateralizadas. Hay funciones que tiene el hemisferio izquierdo, como por ejemplo el lenguaje, que no las tiene el hemisferio derecho. Y hay funciones que tiene el hemisferio derecho, por ejemplo, como la localizada en el lóbulo parietal, que es el del reconocimiento visoespacial, que no la tiene el hemisferio izquierdo. En el lóbulo frontal,
es la parte más anterior, la parte de adelante, digamos, del cerebro, es la de mayor volumen, es la última que se ha adquirido en términos evolutivos. Ahí está todo localizada, todo lo que es función ejecutiva, todo lo que tiene que ver con la movilidad, el movimiento, lo motor, pero también la ejecución de ideas, la toma de decisiones, el planeamiento, planificar algo para ejecutarlo en el largo plazo. Todo eso en su mayor parte, por supuesto que auxiliado por las otras áreas, pero en su mayor parte está localizado en el lóbulo frontal. En cambio, en las áreas posteriores del cerebro, parietal, temporal, occipital, están todas las áreas receptivas, las áreas sensoriales. Por ejemplo, en el lóbulo occipital, que es la que vemos acá en azul, es el área primaria de la visión. Todo lo que vemos necesariamente tiene que pasar por el control de esta área, ¿sí? Y todo lo que escuchamos pasa por el control de un sector del lóbulo temporal del cerebro, que es el que vemos acá en verde. Todo esto entonces que acabamos de describir hace a distintas funciones del cerebro que tienen sus localizaciones, y solo nombramos las que se alojan en la parte cortical del cerebro, corteza cerebral, con los lóbulos más importantes. Pero hay funciones que están en las profundidades, lo que se llama la subcorteza, y funciones que están acá más abajo, en el tronco cerebral, en el cerebelo. Las que están en profundidad tienen más que ver con otro tipo de funciones como las emociones, que después lo vamos a ver aparte, y las que están en las partes inferiores, esta es un área que les pido que presten mucha atención, tronco cerebral, cerebelo, conjuntamente con unas estructuras profundas que acá no se ven, que se llaman ganglios de la base, que se encargan de todos nuestros automatismos, lo que es conductas automáticas. O sea, hacer cosas sin pensarlas. Por ejemplo, hemos mecanizado el aprendizaje que alguna vez tuvimos de andar en bicicleta, y después no necesitamos ni el lóbulo frontal, ni el parietal, nada para andar en bicicleta, necesitamos los ganglios de la base y coordinados con estas estructuras para que podamos andar en bicicleta en forma automática. Esto es un esquema de un corte del cerebro en sentido sagital o longitudinal. ¿Sí? Acá estamos viendo la parte media de un hemisferio, y es como si estuviera cortado en lonja, ¿no? Por la mitad. Y entonces todo este sector donde yo estoy pasando el marcador, todo esto son sería un hemisferio cerebral, en este caso el derecho, ¿sí? El izquierdo se sacó para poder ver el derecho desde adentro, en la parte interna, y acá tenemos el lóbulo frontal, acá el lóbulo occipital, por acá el parietal, el temporal en este corte no se ve del todo, y en este sector, con un color diferente, en las áreas profundas, una estructura que es el circuito límbico o sistema límbico, que es la sede de la memoria, memoria a largo plazo, y la sede de las emociones. O sea que es como si tuviéramos un cerebro dentro del otro cerebro, digámoslo así, el cerebro emocional en el centro y rodeándolo el cerebro racional o cortical. Y en la parte más inferior y en estas partes profundas que acá no se ven en el corte, pero serían en las partes vecinas a este sector del lóbulo límbico, están los ganglios de la base junto con estructuras del tronco cerebral y el cerebelo, y todo este sector es algo así como el cerebro automático, la parte donde ya todo lo que alguna vez fue racional o emocional, ahora queda depositado en estos sectores para que pueda realizarse en forma mecánica sin que necesitemos pensarla, ni tampoco que necesitamos sentirla a la manera emocional.
cosa que nos ocurre una vez que aprendemos a andar en bicicleta o a manejar, o como aprendemos muchas otras habilidades. Y vamos a ver que en el cerebro del deportista también ocurre que al principio necesita de las áreas pensantes, corticales, y de las emociones, para ir armando su bagaje de prácticas, ¿no es cierto?, en su deporte. Lo vamos a ver con el ejemplo del ajedrez, pero es extrapolable a todos los deportes, y en algún momento deposita parte de esas funciones en esos sectores para permitir la automatización tanto de los movimientos como de la generación de la toma de decisiones, etc. Acá, simplemente para recordar más de lo mismo, vemos otra vez desde afuera, en este caso el hemisferio izquierdo, lóbulo frontal, parietal, occipital, pero se ve acá proyectada desde la profundidad parte del circuito límbico con esta estructura que se le llama amígdala, que no tiene nada que ver con lo que habitualmente llamamos amígdala, ¿no es cierto? En nuestras fauces es la amígdala cerebral, y el hipocampo forman parte del circuito límbico, y la amígdala es nuestro sensor del peligro, es lo que nos avisa cuando hay peligro y reaccionamos de acuerdo a ello, o defendiéndonos, o huyendo, por ejemplo, o atacando. Y el hipocampo, que es parte del circuito límbico también, y que es la sede de la memoria episódica, o sea, la memoria de todos los hechos que nos han ocurrido en la vida, y no es casual que esté cerca de la amígdala. Muchas cosas que a veces recordamos, peligrosas que nos han pasado, nos hacen recrudecer la situación de miedo, y es porque la amígdala se volvió a activar como sensor del peligro ante recuerdos que habíamos por el momento olvidado, pero que volvieron a nuestra parte activa de la memoria. Acá podemos ver en forma esquemática un poco estos tres cerebros que habíamos mencionado. Por un lado, que ahora los vamos a llamar, en vez de cerebros, dominios. Es como distintos dominios mentales que se depositan en distintos sectores del cerebro. Uno lo podemos llamar, si queremos, es un poco artificial esta división, ¿no es cierto? Porque todo siempre actúa relacionado con todo, pero hay un dominio racional en el cual participa la corteza cerebral, ¿sí?, y sobre todo el hemisferio izquierdo, y que es la sede de todo aquello que es elemento pensante o racional. Es la sede de la inteligencia, la sede del lenguaje, del pensamiento crítico, con todo este sector racional, donde el lóbulo frontal, ya dijimos, tiene mucho que ver. Con ellos formulamos teorías, formulamos hipótesis, y tomamos decisiones acordes a una lógica formal. Y se dice que todo este sector del cerebro actúa con procesadores en serie, uno primero, otro después, es decir, causa-efecto. Uno diría que este sería el mundo, la sede del mundo de la ciencia estaría acá, pero vamos a ver que no es tan así y se comparte con el mundo del arte y también con el mundo del deporte. Tenemos también el otro dominio, el que lo ubicábamos en el circuito o sistema límbico, que es el dominio emocional, en donde participaría quizás más el hemisferio derecho, y es los sectores de la impulsividad, la imprevisibilidad, la incertidumbre, la inteligencia emocional. Acá tenemos la sede de sensaciones de placer o éxtasis, miedo, desagrado o agrado. Las tomas de decisiones de este sector, cuando influye este sector, son más intuitivas, y muchos han tenido a veces ideas intuitivas que le permiten rápidas respuestas en lugar de lo que es procesamiento en serie. Acá estaría procesamientos en paralelo, y por eso es más rápido el tipo de respuesta que podemos tener.
Y acá también los tres mundos de la ciencia, el arte, el deporte pueden estar influidos por estos circuitos. Y el tercero es el dominio de las automatizaciones, son los ganglios de la base, el cerebro, lo que habíamos mencionado antes, donde nuestras respuestas son reflejas y la acción racional o emocional las puede alterar, pero por lo general, cuando uno deposita su toma de decisiones en estas áreas, no se deja influir ni por lo racional o emocional, salvo en situaciones, digamos, donde esto se hace necesario. Y es el mundo de los hábitos, donde las tomas de decisiones son reflejas o automáticas. Es el mundo de los programas enlatados. Pero al mismo tiempo es la zona de confort, porque mientras las zonas automáticas funcionan, descansa nuestro cerebro racional y nuestro cerebro emocional. Y también el mundo de la ciencia, del arte, del deporte está invadido por este sector. Y entonces nos preguntamos ahora, después de ver este pantallazo de cómo funcionaría el cerebro, ¿son definitivamente actos creativos o simples actos reflejos de nuestra toma de decisiones? Y para ahondar un poquito más, nos preguntamos qué son los reflejos. Cuando uno automáticamente quisiera definir, bueno, ¿qué son los reflejos? Lo primero que pensamos es un martillo de reflejos que usamos los neurólogos, ¿sí? Es lo primero que nos viene a la cabeza. Pero ¿qué es lo que pasa cuando percutimos acá y se produce la patadita? Lo que ocurre es esto, al percutir estamos estimulando receptores que mandan una señal a la médula espinal, que es como si hubiera ahí un pequeño cerebro que responde automáticamente con esa patadita sin que haya control del sistema voluntario ni del sistema emocional. Es algo que va solo, es un reflejo. Claro, este es el reflejo más elemental. Y uno podría preguntarse, ¿para qué ha sido puesto este reflejo ahí por la naturaleza o por Dios? ¿Por qué se creó la respuesta refleja? ¿Cuál es el sentido que tiene? Solo para que vayamos los neurólogos con un martillo a tomarlo, eso sería un poco extraño. En realidad, este es otro tipo de reflejo, cuando en un ambiente iluminado, al pasar de un ambiente oscuro a uno iluminado, la pupila se agranda, también acá hay una vía refleja que lo hace, ¿sí? Y claro, para esto nos sirven los reflejos. Cada vez que nos amenazan o hay algo que nos produce una injuria, por ejemplo, si nos quemamos, rápidamente apartamos la mano, y eso es una respuesta refleja, no necesitamos pensarla. Si hay una amenaza de este tipo en un deporte, uno tiene una reacción defensiva automática. ¿Sí? Acá no se necesita ni del cerebro racional ni de la parte emocional. Y con Claudio seguramente se acordará algunas frases de ajedrecista de ciertos momentos de la partida donde se tiene que apurar porque el tiempo se nos agota y se habla de que ciertas jugadas primero hay que hacerlas y después hay que pensarlas, ¿sí? Este es otro tipo de reflejos también con el cual nacemos. Todos esos reflejos que mencionamos son reflejos innatos, nacemos con ellos. Es un bagaje de reflejos que tenemos para defendernos del mundo apenas nacemos. Ni que hablar del reflejo de chupeteo, o reflejo de succión, que todos tenemos al nacer, ¿sí? Y que gracias al cual podemos alimentarnos. Claro, pero resulta que no todos los reflejos son innatos, con algunos no nacemos. Hay otros reflejos, por ejemplo, que fueron estudiados por Pavlov originalmente, son los reflejos condicionados. ¿Cuáles son las famosas pruebas que había hecho Pavlov? Probablemente ustedes conozcan estos. Cuando a un animal de experimentación se le muestra un alimento, se produce una salivación. Y lo que hacía Pavlov era provocar esta situación, que era muy elemental, y podía, por un sistema determinado, medir la cantidad de saliva que liberaba el animal, en este caso un perro, ¿sí? Y cuando ese mismo animal en otro momento le sometía al sonido de una campana, no había respuesta, o sea, no había salivación, ¿sí?
Después se hacía varias series en que se asociaba el sonido de la campana con el alimento, se asociaban ambos, el animal lo veía y aparecía la salivación. El animal iba creando un reflejo que hasta ese momento no existía, ¿sí?, en el cual se asocia alimento con sonido, y con el sonido de una campana determinada y un sonido determinado. Después de varias experiencias, el sonido solo de la campana ahora sí provocaba salivación, cosa que no había habido al principio. Se creó el reflejo, el famoso reflejo condicionado, ¿sí? ¿Estamos a veces condicionados nosotros en nuestra vida diaria, en nuestros actos reflejos? Y todos sabemos que sí. Estos son chistes de la época, ¿no?, donde acá un perro en el laboratorio de Pavlov parece decirle a otro perro: fíjese lo que hago con Pavlov, apenas yo salivo un poco, él sonríe y escribe algo en una libretita. También, otro chiste de la época, un perro se jactaba de que dice: la verdad, me ha costado mucho amaestrarlo a Pavlov, dice, ¿no?, pero lo logré. Ahora cada vez que empiezo a salivar se pone a tocar una campanita. Nos preguntamos si además de los reflejos condicionados, si hay otros tipos de reflejos. Y sí que los hay, reflejos sociales, la mayoría de ellos son variantes de los condicionados. La pregunta es si estamos condenados todo a esto, ¿eh? Las escuelas pavlovianas, la escuela de Sherrington, las viejas escuelas lideradas por Watson y por Skinner, etc., decían que todo funcionaba en base a estímulos y respuesta, sin necesidad de nada que pudiera llamarse idea, ni siquiera mente. Eran todas respuestas reflejas, como la del martillo, solo que muy elaboradas, y nosotros tenemos la ilusión a veces de que tenemos respuestas inteligentes o creativas. La pregunta es, ¿esto es así? ¿Se puede salir de la mente automatizada una vez que los automatismos se instalan? Esta es la gran pregunta, y para esto rápidamente vamos a utilizar el ejemplo del cerebro ajedrecista. Cuando un ajedrecista va haciendo sus armas desde principiante, al principio es todo desafío y todo lo que aparece ante él es nuevo, y entonces en su cerebro se van activando áreas para la cual requiere un esfuerzo, el esfuerzo del aprendizaje que todos hacemos, no solamente en el caso del ajedrez, sino para cualquier actividad que podamos aprender. Y entonces, lo que primero necesita, en el caso del ajedrez, es activar el área de la visión. Necesito ver el tablero, si no es un poco difícil aprender a jugar, y necesito ver la disposición de piezas, etc. Y además necesito áreas anexas del cerebro, como por ejemplo del lado derecho, el lóbulo parietal, que es el que me permite analizar lo que estoy viendo. Es decir, no es suficiente con ver, tengo que reconocer lo que veo. Esto es un fenómeno difícil de entender. Desde no hace mucho que este concepto se tiene bien, y está lateralizado en el hemisferio derecho. Por eso el que tiene lesionado el hemisferio derecho puede ver sin ver, o sea, ve pero no reconoce que está viendo. Es un fenómeno curioso, pero es así, y lo vemos en la práctica en cerebros lesionados. Y acá en el lóbulo frontal se activa también el área de la atención y lo que se llama memoria de trabajo, que es la memoria del momento, para ir recordando a cada momento cómo se llaman las piezas, cómo mueve el caballo, cómo mueve el alfil, etcétera, etcétera. Es decir, estas áreas, las racionales, las que antes vimos del mundo racional, en las que ponen actividad fundamentalmente al principio el ajedrecista cuando está haciendo sus primeros pasos, cuando está aprendiendo, pero también ocurre esto en cualquier deporte en sus comienzos o en cualquier aprendizaje de cualquier área fuera de los deportes. ¿Qué pasa a medida que hay una activación cerebral y mental ya mayor?
y el ajedrecista va adquiriendo un nivel intermedio. Acá lo que ocurre es que las mismas áreas que vimos antes, occipital, parietal, frontal, se siguen activadas, todas ellas no dejan de activarse, pero se activa mucho más la corteza frontal y sobre todo la parte inferior, que es lo que se llama corteza orbitaria, y que tiene que ver con todo lo que es planificación, ejecución y toma de decisiones. Es decir, en este momento, habiéndose activado estas áreas, ya el ajedrecista empieza a planificar lo que es el largo plazo, es jugadas anticipatorias. Y lo mismo ocurre en cualquier deporte con un proceso similar. Claro, no alcanza ahora con estas áreas, y ciertas áreas de las profundidades, el lóbulo temporal, donde están los centros emocionales, acuérdense el lóbulo límbico que le habíamos mencionado, se activan también y se hacen necesarias y actúan acompasadas con estas áreas frontales, ¿sí? Y entonces lo que va ocurriendo en los almacenes de memoria, ¿se acuerdan cuando hablamos del hipocampo que estábamos en el temporal? Se van creando almacenes de memoria, en la memoria a largo plazo, ¿sí? Donde se produce un proceso que en los ajedrecistas, cuando se estudió, se lo llamó chunking, o creación de chunks, o unidades de procesamiento mental, o procesamiento perceptual, ¿sí? Y que son unidades, digamos, que permiten ciertas respuestas ya más automatizadas, ciertas respuestas que están como enlatadas, pero que se van formando y creando y depositando en este sector del cerebro. Para ser un experto en un dominio, es decir, para ir transformándose en un experto tanto en ajedrez como en cualquier dominio que estemos estudiando, se produce este fenómeno donde es necesario almacenar estos segmentos de información que para el cerebro del ajedrecista fue bautizado con el nombre de chunk, en un viejo trabajo, pero que lo podemos modificar y poner otros nombres sinónimos de este, como el de patrones de comportamiento, etc. Y un chunk sería así como una especie de molde alojado en la memoria a largo plazo y diseñado para reconocer patrones en los señales que vienen de dominios específicos del mundo, en este caso un tablero de ajedrez. Y todo queda ahí y estamos sujetos a crear estos chunks y ahí se terminó todo. Lo único que habríamos logrado es crear un automatismo nuevo. Y otra vez estamos prisioneros de los reflejos. ¿Y dónde está entonces la creatividad? Estudiando cómo funciona el cerebro y la mente, por lo tanto, de los súper grandes maestros, tipo Kasparov, Magnus Carlsen y muchos otros, se ha visto que es posible salir de estos chunks, de estos atascamientos, digamos así, del cerebro, de la mente, activando otras áreas. De manera que cuando el ajedrecista sigue progresando, estas áreas que son de la corteza frontal se activan mucho más y se suman a una actividad mucho más profunda de los lóbulos temporales, donde se forman algo así como estructuras conectadas, ¿no es cierto?, de neuronas que superan a los chunks, superan a los automatismos, y son los que se llaman templates o plantillas. Amplía enormemente lo que se llama reserva cognitiva. Y esto parece estar relacionado a una instancia de superación de estos automatismos a los que nos llevan los chunks, y relaciona a la actividad que podamos llevar en esta instancia, en este tercer momento, digamos así, con los dominios de la creatividad y del arte. Y ustedes estarán preguntando, pero entonces ¿hay arte también en el ajedrez? Y sí, de la misma manera que hay arte en el fútbol o en cualquier deporte. Y donde puede haber arte en cualquier dominio donde actúe la mente en estos niveles y en cualquier dominio, cualquier tipo de actividad que hagamos en la vida diaria. Digamos que los chunks
se presentan reiteradamente al cerebro del ajedrecista pueden evolucionar con el tiempo hacia estructuras más grandes, de hasta 17 piezas, no 4 o 5 como los chunks, que son los templates, llamados también plantillas o patrones. Estos templates involucran no solo disposición de las piezas, sino también se ponderan casillas potencialmente vacías que pudieran ser utilizables, y así resultan esquemas mentales que se alojan en la memoria a largo plazo, que son más extensos, más flexibles y que son más rápidos que los chunks. Este estado mental implicaría inspiración y creatividad, implicaría fantasía, implicaría dominio del arte. Es decir, que este corolario nos permite decir que, y basado en estos estudios que se han hecho en el cerebro del ajedrecista y aplicable a cualquier tipo de actividad humana, como podrían ser obviamente otros deportes, es posible salir de estos estados de automatismos, ¿eh? Y acá se requiere un poco, para entrar a este estado de inspiración, un poco esos esfuerzos de lo que nos hablaba Claudio cuando nos mencionaba el tema de la idea. Es decir, el cerebro tiene la capacidad plástica de crear los chunks. Y esto permite automatizar los pensamientos y las tomas de decisiones, lo cual de algún modo es una ventaja en la rapidez de la toma de decisiones. Pero también tiene el cerebro la capacidad de disolver estos chunks y generar esas instancias creativas de las que habíamos mencionado recién, que eran los templates. Es decir, que estamos, cada vez que hacemos un proceso de aprendizaje, desde el desafío inicial, los primeros pasos en algo, ahí hay una actividad creativa en la cual nos tienen que acompañar, por supuesto, hasta llegar a una comprensión. Y para eso usamos corteza cerebral, hemisferio izquierdo, ¿sí? Y también algo del hemisferio derecho. Pero recién aprendemos cuando el complejo emocional, amígdalo hipocámpico, el cerebro límbico, cuando entra en acción y toma cartas, ahí se hace el aprendizaje. ¿Cuándo decimos que aprendimos? Cuando ya nuestras conductas se modificaron. Ahí se pasó a esta etapa del aprendizaje. Claro, pero pasadas toda esta etapa, que es lo habitual, entramos en la automatización. Los ganglios de la base se hicieron cargo ahora de todo aquello que al principio nos costó, y ahora tenemos todo automatizado, todo rápido, para resolver, y no usamos ni nuestros pensamientos racionales ni las emociones, simplemente estamos en estado de ahorro de energía. Y esto es lo que llamamos la zona de confort. Salir de esta zona de confort para buscar nuevos desafíos, ¿sí? Que es lo que hacen estos súper grandes maestros cuando pasan de los chunks a los templates, ¿no es cierto? Es lo que, un poco volviendo a lo que nos mostraba Claudio cuando, con la imagen de la persona que, el ser que empujaba la roca. Y sí, requiere salir de la zona de confort, requiere una gran dosis de energía. ¿Y podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo porque nuestro cerebro es más que una computadora. Las redes neurales accionan al mismo tiempo, en el mismo espacio, en forma analógica y digital al mismo tiempo, y con procesadores en serie y en paralelo, y por eso el cerebro es el único sistema que puede analizar y sintetizar al mismo tiempo y con el mismo equipo. Por eso es posible llegar a esas instancias más superadoras. Y claro, desde el punto de vista neurocientífico podemos dar muchos mensajes, muchas frases, para alentarnos. Por ejemplo, podemos decir, hay que vencer la inercia, salir de ese estado de confort, ¿no es cierto? Y crear así nuevas conexiones cerebrales que nos permitirán salir. Pero si yo les digo esto, en realidad es poco lo que podemos mover en el que está escuchando, digamos, en relación a consejos. En cambio, Einstein, que no era neurocientífico, a su manera tenía una forma de decir lo mismo. Él decía que la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Es decir,
En otras palabras, hay que dejar de ser espectador para ser actor de las cosas. Esto es salir del estado de confort, esto es vencer la inercia. También le podemos decir, bueno, no hay que temer a equivocarse, hay que controlar el sistema amígdalo-hipocámpico. ¿Se acuerda de la amígdala, nuestro sensor del peligro, las que nos provoca o temor o etcétera? Hay que perder ese temor, pero claro, decirlo es una cosa, hacerlo es muy distinto. ¿Qué nos decía Einstein a su manera? Una persona que nunca ha cometido un error, nunca intenta nada nuevo. Y algo tenía que ver en esto la frase que citaba Claudio de Kasparov, ¿no es cierto? Que lograr cosas es de alguna manera arriesgarse, y arriesgar es no tener temor a equivocarse. Y yo le puedo decir, permitir que trabaje nuestro sistema límbico, es decir, nuestros centros emocionales y nuestro hemisferio derecho, y no como lo hacemos a veces en forma excesivamente racional, utilizando solo parte de nuestro cerebro. Sí, y esto es fácil decirlo, pero el consejo que nos da Einstein lo pone en movimiento. Y él decía simplemente, la imaginación es más importante que el conocimiento. De alguna manera nos está queriendo decir que sin imaginación no hay ciencia. Y de la misma manera yo les podría decir, si en toda actividad que emprendemos, en deportes, el ajedrecista o en otros, si hay una mística en lo que hacemos. Y yo les puedo decir, ¿se puede atesorar un pensamiento místico? ¿En qué parte del cerebro lo ubicamos? Para esto los neurocientíficos no tenemos respuesta. Pero a su manera, Einstein sí tenía respuesta cuando decía que el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Recordemos, si de frase se trata, que un hombre que trabaja solo con sus manos, o sea, el área, digamos, de la automatización, ¿no es cierto? El hombre que trabaja con sus manos es un obrero. Pero un hombre que trabaja con sus manos y su cerebro es un artesano. Pero solo un hombre que trabaja con las tres partes del cerebro, o sea, un hombre que trabaja con sus manos, su cerebro y su corazón, es un artista. ¿Qué debemos evitar? Etiquetar las ideas, o sea, que se congelen nuestras ideas, como desgraciadamente ocurre en muchas instancias de nuestra formación en etapa de alumnos. Etiquetar, segregar, marcar exageradamente los errores. Eso es lo que termina formando los famosos chunks, que terminan empacando, digamos, nuestras tomas de decisiones, nuestra actividad creativa. ¿Qué debemos evitar? Que los pensamientos se congelen. ¿Y cuál sería la instancia? Y lo mejor es volver a rescatar lo que alguna vez tuvimos, cuando no teníamos ningún chunk instalado. De alguna manera mantener este estado de inclusión, de fluidez y de actividades espontáneamente creativas. Y recordemos, ya que estamos en deportes y en juegos, que el hombre no deja de jugar porque envejece, sino que envejece porque deja de jugar. Muchas gracias por la atención y una vez más agradecido por la invitación. Muchas gracias Miguel, muchas gracias Claudio. Vamos a vamos a ponernos a luchar contra la tecnología. Bueno, agradecemos, Claudio, si podés habilitar de vuelta tu micrófono. Bueno, mientras él se pone... Ahí está, Claudio. Perfecto. Hola. ¿Qué tal? Bueno, terminamos las dos ponencias y tenemos algunos comentarios o preguntas que se han publicado en Facebook y también que nos han llegado en forma directa.
quisiéramos ver qué ustedes pueden responder sobre estos temas. Primero, tenemos un comentario de Sophie Rata que dice: creo que también habría que recalcar las mujeres que tuvieron ideas brillantes, como Marie Curie, o atletas que nunca dudaron de sí mismas, como Catherine Switzer, que fue la primera mujer en correr una maratón cuando nadie creía que las mujeres podían hacerlo, en 1967, o Nadia Comaneci, primera gimnasta mujer en obtener un 10 en 1976. Esto un poco en referencia a las menciones que hacía Claudio González en PowerPoint. Bueno, respecto de eso, bueno, pido disculpas por la omisión de algunas mujeres, pero como me pareció muy acertada la inquietud, ya he corregido en mi PowerPoint y he agregado a Marie Curie por los premios Nobel de Física y Química, a Nadia Comaneci por ser la primera atleta olímpica en conseguir puntuación 10, y a la Santa Teresa de Calcuta por su amor al prójimo como ningún otro. Así que, bueno, más vale tarde que nunca, pero ya lo subsané, y si hay una nueva ocasión de hablar sobre las ideas, la mujer está ya muy bien representada. Gracias. Perfecto, Claudio, perfecto. Un comentario sí, agregado sobre esto. Hay una ajedrecista famosa que es Judith Polgar, que ahora está medio alejada de los trebejos, pero que en su momento figuraba entre los 10 mejores del mundo del ajedrez, o sea, varones y mujeres, ¿entiendes? De manera que en el mundo del ajedrez también ha descollado la mente femenina y lo hace, entiendo, cada vez más. Y en el caso particular de Judith Polgar, hizo un aporte muy interesante a las neurociencias. Por eso me gusta mencionarla, y es lo siguiente. Resulta que tenemos un área del cerebro de la cual por razones de tiempo y demás no nos hemos podido referir, que se halla en el lóbulo temporal del lado derecho, que es la que nos permite reconocer rostros familiares. Y actualmente, a través de un estudio que es la resonancia magnética funcional, que permite, mientras se hace la persona, el estudio, se le muestran imágenes de rostros, y cada vez que aparece un rostro familiar, esa área se enciende de una manera y se puede ver en el estudio, de manera que se puede determinar así. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con Judith Polgar? Judith Polgar se prestó a entrar en un resonador, que hay que estar en una caja cerrada, ¿no? El que se hizo una resonancia magnética sabe lo que es esto, y ahí se le proyectan imágenes, pero en vez de rostros se le presentaron imágenes de posiciones de ajedrez. Posiciones del ajedrez de partidas que ella había jugado con su padre cuando era niña, cuando era chiquita. Y qué curiosidad que se encendían, se podían ver en la resonancia, se encendía la misma área que para reconocer rostros familiares. Este estudio después se empezó a hacer en otros ajedrecistas, de manera que se empezó a ver que esas áreas no están solo para reconocer rostros, sino que decodifican otras cosas. Y lo curioso del caso es que uno de los primeros que se estudió fue el cerebro de una mujer ajedrecista, en este caso Judith Polgar, que además era una jugadora de altísimo, altísimo nivel. Quería hacer este comentario a propósito de haberse rescatado la figura femenina, ¿no? Perfecto, Miguel. Claudio, con referencia a lo que vos hablabas de las oportunidades, preguntan cómo lograr identificar las oportunidades que debemos aprovechar para poder actuar, con algunas pistas breves. Bueno, a veces puede ser que no sea fácil reconocer las oportunidades, pero
el que sabe lo que busca, las detecta, ¿no? Es tan amplio lo que se puede decir, pero se me ocurre que había un alumno que cada vez que lo necesitábamos para que participe en un equipo, me decían, no, porque fue por la beca. O sea, este hombre quería una beca en el extranjero y buscaba como Gillette que le tomen la idea para fabricar las hojitas. O sea, hay que estar atentos. O podemos compararlo con el soltero que busca amor. No hay un local que va y sale de ahí con la pareja. Hay que estar atento. El amor puede aparecer en la calle, en la fila del banco, en el colectivo, en internet. O sea, bueno, cuando uno sabe qué es lo que anda buscando, hay que estar atento y yo creo que va a reconocer la oportunidad o su entorno, que saben lo que busca, por eso a veces hay que decir lo que uno quiere, lo pueden ayudar, por si él no lo detecta. Ahora hay varias cuestiones relacionadas con esta pandemia que estamos padeciendo. Y si me permiten, voy a hacer lectura de esas preguntas. Miguel dice, ¿usted considera que la inercia en esta cuarentena puede afectar los procesos creativos que fue detallando? No es una pregunta fácil porque la pandemia esta, por las características del virus, es una novedad absoluta para todos. Pero creo yo que no va a ser no es ni la primera ni la última que ha padecido la humanidad. Y si vemos lo que ha ocurrido en distintas etapas del desarrollo histórico a través de las pandemias y de las pospandemias, la creatividad se siguió manifestando. E incluso podríamos decir que cada vez en mayor nivel. De manera que yo diría que frente a una situación así, inédita, de incertidumbre, son lógicos los miedos, son lógicos los temores, y creo que lo peor es dejarse enlatar. Otra vez es más, cuando hablábamos de los chunks, si nuestras conductas de momento, diarias, quedan atenazados en esos sectores del cerebro, y no sería el mejor remedio, por decir así. Liberar hacia instancias creativas, o sea, salir, como diría, apelando, como diría Einstein, a la imaginación, entre otras cosas, sería un poco la forma de resistir. Es decir, el cerebro tiene herramientas como para salir de esas instancias, aún en el marco de una pandemia. ¿Por qué? Porque la plasticidad neuronal existe y va a seguir existiendo, y existen fenómenos que no los hemos comentado por razones del tiempo, que es el fenómeno propiamente de lo que se llama el ajá, la inspiración, el darse cuenta de algo que hasta este momento no nos habíamos dado cuenta. Al parecer el cerebro tiene esos resortes también, y se ha visto que en experiencias llevadas a cabo con distintos paradigmas, se ha visto que se encienden áreas del cerebro. Por ejemplo, si logramos mantener en situaciones que parecen caóticas el cerebro en pausa. ¿Qué significa tener el cerebro en pausa? Significa estar relajado a la manera de los meditadores, por dar un ejemplo. Y muchas de las grandes ideas de las que hablaba Claudio, ideas y resoluciones de problemas. Por ejemplo, Watson y Crick, cuando identificaron el ADN, la estructura del ADN, la idea les daba vuelta en la cabeza y no podían resolverla, y dijeron, bueno, vamos a tomar un café, vamos a tomar una cerveza. Salieron a dar un paseo y cuando volvieron
la idea apareció sola. Es decir, en el momento que lograron poner en pausa el cerebro, ¿sí?, la idea que estaba sepultada quizás en ciertas áreas que racionalmente estaban impedidas, estaban como inhibidas, ahora emergieron. A veces no aparecen cuanto más los buscamos, sino cuando dejamos de buscar. Se comprende la idea. Y da pie incluso a las prácticas de la meditación, si bien ahí los neurocientíficos, digamos, no es que dudemos, sino que al contrario, tenemos demasiado desconocimiento como para podamos dar demasiados consejos, ¿sí? Pero probablemente lo que es poner la mente en pausa a través de técnicas de meditación pudieran ser una ayuda concreta, digamos, en cuanto a esta pregunta que se hizo, ¿no? Perfecto, gracias. Claudio, te preguntan, ¿tener confianza es difícil en situaciones críticas como la que hoy vivimos en el mundo? Vos mencionaste la confianza. ¿Cómo construir la confianza para reconstruir nuestras vidas y tener éxito en los emprendimientos extraordinarios que necesitaremos encarar? Bueno, la confianza se construye día a día, es como un hábito. O sea, uno dice, bueno, a partir de mañana voy a ser bueno, si no lo es. Entonces se levanta a la mañana y sale a la calle y ayuda al que lo pide a cruzar la calle, va y colabora en lugares de acción social. O sea, es inmenso todo lo que hay para hacer obra de bien. Bueno, la confianza, vamos a ceñirnos a lo deportivo, empieza con cumplir el plan de entrenamiento. Como dijimos que Pistorius nunca dudó, faltándole las dos piernas, y entrenaba todos los días, o ya que citamos una atleta como Nadia Comaneci, ella a los 14 años logró su medalla olímpica, pero era su plan, y había días que estaba golpeada, lastimada, y no dejaba de entrenar. Entonces, primero cumpliendo el plan de entrenamiento, sin holgazanería. Después, la competencia tiene que uno participar haciendo todo bien. Haciendo todo bien significa llegar a horario, habiendo entrenado, hacerle caso al entrenador, respetar al rival, respetarse a sí mismo, respetar al árbitro, al público, todo hacerlo con amor, la pasión que uno, el deporte que eligió. Bueno, si uno hace todo bien, ganó. Ahora después, ya en la competencia feroz, lo que da confianza es obtener buenos resultados. O sea, a veces hay ciclos exitosos, pero después del sol viene la tormenta, o al revés. Hay ciclos muy malos y después de la tormenta sale el sol. Así que, en síntesis, cumplir los entrenamientos, hacer todo bien en las participaciones y bueno, hay que tener fe. Muy bien. Bueno, nos hemos extendido bastante porque fue todo muy, muy completo, así que me gustaría cerrar con esta última pregunta de último momento para Miguel, creo, y no sé si Claudio también tendrá alguna opinión al respecto. Dice, saber reconocer el límite entre la perseverancia y la tosudez en pos de una idea, ¿dependerá del nivel de frustración individual o de su inteligencia? Claudio, ¿querés empezar vos? O... Bueno, la inteligencia
tiene varios elementos, ¿no? Memoria, creación, síntesis, y también desde hace un tiempo se agregó la inteligencia emocional, ¿no? Así que cada individuo ante un mismo fenómeno reacciona en forma distinta. Yo creo que en la pregunta significa que esa persona debería pedir ayuda. Ayuda psicológica si la necesita, o si no, ayuda deportiva, a amigos o a otros deportistas, ¿no? O sea, es una pregunta muy, muy profunda que no me atrevo a hablar más, estando Miguel, que te paso. Sí, no todas las preguntas son fáciles. Era básicamente entre perseverancia y tosudez, ¿no es cierto?, que se planteaba. En principio, la perseverancia tiene que ver también con resortes cerebrales concretos, y que a lo largo del tiempo la perseverancia en lo que uno hace detrás de sus propias ideas, como dueño de ideas, ¿no es cierto?, crea conexiones cerebrales a través del fenómeno de la plasticidad y nos permite en X tiempo ser personas superadoras, mejores, digámoslo así. Y es lo que tiene que ver con lo que se llama resiliencia, que es un tema que no tocamos, pero que viene a colación justamente con esta pregunta, y que viene a colación también en función a lo que estamos padeciendo en este momento con esta pandemia, y que este mecanismo de resiliencia que es propio del cerebro a través de esta plasticidad cerebral es lo que nos va a permitir instancias superadoras. De manera que esto es en cuanto a perseverancia. Pero para poder contrastar perseverancia con el tema de la tosudez, por un momento me gustaría plantear el tema de la relación cerebro-mente, eso que Claudio de entrada decía no entrar mucho en esa temática vieja de cerebro y mente, pero acá valdría la pena, porque la mente sería el mundo de las ideas, el cerebro es la estructura. Se supone que debemos ser dueños de nuestras ideas para poder perseverar y tener mecanismos resilientes positivos. Pero claro, esas ideas que generamos a veces vuelven sobre sí mismas, vuelven la idea al cerebro y transforman al cerebro en un mal sentido. En otras palabras, en el momento en que dejamos de tener las ideas y las ideas nos tienen a nosotros, en ese momento nos transformamos en tosudos. Es más, detrás de esa tosudez se pueden cometer las mayores atrocidades y nos convertimos en fanáticos. Y todos sabemos lo que el fanatismo puede hacer. Y fíjense que se reduce esto a relacionar el poseer del poseído. Yo tengo las ideas, tengo que tener las ideas no me tienen que tener a mí. Es en ese meollo que yo me manejaría para poder responder a esa pregunta, que no es fácil igualmente de responder, pero digamos desde lo que es la relación cerebro-mente, que es parte también de la neurociencia, es una forma de entenderla. Perfecto. Bueno, Claudio Javier González, Miguel Ángel Pagano, les agradecemos muchísimo haber participado de esta webinar, la conferencia de ADAU, sobre temas tan útiles y tan a tono con las necesidades del mundo actual, más allá del deporte. Así que muchas gracias Claudio, muchas gracias Miguel, gracias a la gente de ADAU, gracias a la gente de Barceló, y lo que respecta a ADAU, los invitamos a la próxima conferencia el jueves que viene, a la misma hora, en el mismo canal,
vamos a enviar por las redes los datos técnicos de la conferencia sobre maratón que estamos preparando. Muchísimas gracias y hasta la próxima. No,